Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro en su canal Experiencias de la Vida, el canal que les trae las historias de las grandes películas de ayer, hoy y siempre. Un saludo muy especial para la comunidad de Experiencias de la Vida. Agradeciéndoles siempre por el apoyo que brindan a este canal. Y al público en general, un saludo también para todos ellos, solicitándoles su apoyo. ¿Cómo nos pueden apoyar? Simplemente suscribiéndose al canal, dejen su like, compartan, comenten, aprieten la campanita para que puedan recibir información de su canal, y así nos van a apoyar bastante. El día de hoy vamos a relatar la historia de una película que fue muy aclamada, fue muy, ¿cómo le puedo decir?, muy espectacular en su momento, por el tema del cual se tocaba, ¿no? Estamos hablando de la película Tiburón, así que espero que les guste la historia de esta película, que fue muy aclamada en su momento. Como siempre, trayéndoles las reflexiones de la vida, frases muy célebres, como esta que dice así: no existe mejor pregunta que una mirada, ni mejor respuesta que una sonrisa. Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que los demás opinen de ti. Es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. La gente puede fingir durante unos días, pero no durante toda una vida. Muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale. No tienes que controlar tus pensamientos, solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Bueno amigos, los dejo, cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. Tiburón, título original. House Nota es una película estadounidense de terror, suspense y aventuras de 1975, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Peter Benchley. En la historia, un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en las playas de Amity Island, lo cual lleva al jefe de la policía local a emprender la caza del escualo junto a un biólogo marino y un marinero profesional. El actor Roy Scheider interpreta al jefe de policía Martin Brody, Richard Dreyfuss al oceanógrafo Matt Hopper, Robert Shaw al marinero Kint, Murray Hamilton al alcalde de Amity Island y Lorraine Negaria Ellen, esposa de Brody. El guión está acreditado tanto al propio Benchley, que elaboró los borradores iniciales, como al actor y guionista Carl Gottlieb, que lo reescribió durante el rodaje. La mayor parte de la película se filmó en la isla de Martha's Vineyard, Massachusetts. Fue un rodaje accidentado que sobrepasó el presupuesto inicial y el calendario previsto. Hubo problemas con la réplica mecánica del tiburón y el director Spielberg se vio obligado en muchas de las escenas a sugerir la presencia del escualo en lugar de mostrarlo, apoyado para ello en un tema musical minimalista e inquietante creado por el compositor John Williams que indica las inminentes apariciones del depredador. Muchos, incluso el propio director de la película, han comparado este enfoque sugestivo con el de los clásicos filmes de suspense del director Alfred Hitchcock. Universal Pictures estrenó la película en una cantidad de salas de cine excepcionalmente alta para la época, más de 450 en Norteamérica, y la acompañó de una enorme y efectiva campaña publicitaria con un gran énfasis en anuncios de televisión y mercancía asociada. Considerada una de las mejores películas de la historia del cine, Tiburón es el prototipo de taquillazo cinematográfico veraniego y su estreno se recuerda como un verdadero hito del séptimo arte. Fue la producción con mayor recaudación hasta el estreno de Star Wars en 1977. Recibió numerosos premios a su banda sonora y montaje,
Y junto a Star Wars, Tiburón fue el punto de partida del sistema de negocio del Hollywood moderno, que gira en torno a películas de acción o aventura basadas en premisas sencillas, que se estrenan en verano rodeadas de grandes campañas publicitarias y en muchas salas de cine para intentar asegurar su éxito entre el público. A Tiburón siguieron 3 secuelas, ninguna con participación de Spielberg o Bensley, y numerosos filmes que la imitaban. En 2001, la película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ser preservada en el Registro Nacional de Cine por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Una chica de nombre Chrissy abandona una fiesta nocturna en una playa de la localidad de Amity Island 5 para ir a bañarse desnuda en el mar. Tras acercarse nadando a una boya, es atacada por una fuerza que no se ve, arrastrada por el agua entre gritos y finalmente desaparece de la superficie. A la mañana siguiente se denuncia su desaparición y poco después el jefe de policía de la localidad, Martin Brody, encuentra sus restos mutilados en una playa. El forense le revela que la chica fue atacada por un tiburón y por ello Brody sugiere cerrar las playas a los bañistas, pero su propuesta es rechazada por el alcalde de la localidad, Larry Vaughan, quien teme que la noticia arruine la inminente temporada veraniega, principal fuente de ingresos de la localidad turística. En consecuencia, el forense decide atribuir la muerte de Chrissy a un accidente de barco, explicación que Brody acepta con renuencia. Poco después el tiburón vuelve a atacar en la playa y mata a un niño llamado Alex. Su madre ofrece una recompensa para quien acabe con el escualo, lo que desata el frenesí de los pescadores locales y atrae la atención del marinero profesional Kint. Matt Hooper, un biólogo marino que acaba de llegar a la localidad por petición del jefe de policía, examina los restos de Chrissy y determina que, sin ninguna duda, fue muerta por un tiburón. Panel en la atracción Joe's Reed en los Universal Studios Hollywood, idéntico al que aparece en la película dando la bienvenida a la ficticia localidad de Amity Island. Un pescador captura un enorme tiburón tigre, lo que lleva a los habitantes de Amity Island a pensar que el problema quedó resuelto. Sin embargo, Hooper examina el tamaño del animal y no cree que sea el responsable de las muertes. A pesar de ello, el alcalde Vaughan se opone a hacer pública esta opinión del biólogo. Esa misma noche, Hooper se presenta en casa de Brody a la hora de la cena y habla con él y con su esposa, Ellen, sobre sus experiencias con tiburones y la fascinación que le inspiran. Hooper sigue sin creer que se haya dado caza al devorador de hombres, por lo que junto a Brody van a examinar el contenido del estómago del escualo capturado y comprueban que no contiene restos humanos. Ambos zarpan a la mar esa misma noche para intentar encontrar al tiburón, pero en su lugar hallan el barco semihundido del pescador local Ben Gardner. Hooper se sumerge en el agua y descubre en el casco un enorme diente de tiburón justo antes de toparse con el cadáver mutilado de Gardner, lo que lo asusta y hace que se le caiga el diente del escualo. Sin pruebas materiales, Brody y Hooper no convencen al alcalde Vaughan, que se niega a cerrar las playas. Los turistas comienzan a llegar en masa el día 4 de julio, pero una broma infantil crea el pánico en la playa. Al mismo tiempo, el tiburón asesino penetra en una laguna cercana y mata a un hombre. El hijo de Brody es testigo del ataque y entra en estado de shock. El policía consigue convencer al alcalde de contratar los servicios de Kint y partir a la búsqueda y captura del animal. El marinero acepta a regañadientes que Hooper se suma a la partida de caza en su barco junto a Brody, con el fin de encontrar y matar al escurridizo escualo. Los 3 zarpan en el pequeño barco de Kint, el Orca. Ya en el mar, Brody comienza a arrojar cebo mientras Kint prepara los aparejos de pesca que necesitará para atrapar al animal. En ese momento un enorme tiburón blanco emerge del agua a popa e impresiona sobremanera a Brody, que le dice a Kint, necesitará otro barco más grande. El escualo comienza a nadar en círculos en torno al pequeño barco, mientras Hooper toma fotografías para la investigación. Kint consigue arponear al animal y le adhiere un barril flotante para mantenerlo localizado y cerca de la superficie, pero el poderoso tiburón lo sumerge y desaparece. Los 3 se retiran a la cabina del barco para cenar y Kint aprovecha para contarles a sus compañeros su terrible experiencia con tiburones tras el hundimiento del crucero de guerra USS Indianapolis en el Teatro del Pacífico, a finales de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el tiburón embiste y daña el casco del barco, tras lo cual vuelve a desaparecer. A la mañana siguiente vuelven a avistar al escualo y Brody intenta ponerse en contacto con la guardia costera, pero Kint destruye la radio. Tras una larga persecución el marinero consigue arponear de nuevo al tiburón y lo ata a la popa del Orca, pero el animal arrastra la nave y consigue que se inunde lo suficiente para averiar sus motores. En ese momento Kint pone rumbo hacia la costa con la intención de atraer al inteligente escualo y asfixiarlo en aguas poco profundas, pero en su obsesión por dar caza a tan formidable presa, revienta los motores del Orca.
Con el pequeño barco inmovilizado y sin radio, el trío de hombres hace un intento desesperado. Hooper se pone el traje de buzo y se lanza al agua dentro de una jaula para intentar clavar al animal una lanza hipodérmica cargada con estricnina. El escualo ataca la jaula por detrás y la sacudida provoca que Hooper pierda su lanza. El tiburón, en su feroz ataque, queda atrapado en la jaula, momento que Hooper aprovecha para escapar y esconderse en el fondo marino. Quint y Brody elevan la jaula vacía, pero en ese momento el tiburón salta a la cubierta y destroza la popa del pequeño barco, provocando su hundimiento. El barco se inclina peligrosamente y Quint, que no es capaz de agarrarse, resbala hasta las fauces del monstruoso escualo, a que apuñala en vano mientras es mordido y arrastrado al mar. El escualo regresa y penetra en la cabina inundada de Lorca, circunstancia que Brody aprovecha para meterle en las fauces un tanque de oxígeno de buceo. Tras lo que sale al exterior, toma el rifle Garand M1 de Quint y se sube al mástil mientras el barco se hunde. El tiburón, con el tanque atascado entre sus dientes, comienza a dirigirse hacia Brody, quien le dispara con la intención de impactar al tanque. Tras mascullar, sonríe, hijo de perra, Brody acierta el tiro y hace estallar al tiburón en 1000 pedazos. El policía ríe aliviado mientras los restos del formidable escualo se hunden. Hooper vuelve a emerger del agua y ríe junto a Brody, felices de haber puesto fin a la pesadilla. Con la ayuda de barriles flotantes, los dos comienzan a nadar de vuelta a la costa. Aunque los productores le pidieron a Spielberg que contara con actores conocidos, este prefirió contratar actores que no fueran estrellas. Quería intérpretes anónimos que ayudaran a los espectadores a creer que eso le estaba sucediendo a gente como tú y yo, mientras que las estrellas conllevan un montón de recuerdos y esos recuerdos a veces pueden corromper la historia del director. Agregó además que en sus planes la superestrella iba a ser el tiburón. Los primeros actores contratados fueron Lorraine Gary, esposa del entonces presidente de Universal Sid Sheinberg, que interpretaría a Ellen Brody, y Murray Hamilton como alcalde de Amity Island. Susan Buckley, que anteriormente era una doble de cine, daría vida a Chrissy, pues sabía nadar y estaba dispuesta a desnudarse. La mayoría de los papeles menores fueron interpretados por habitantes de la isla Martha's Vineyard, lugar donde se rodó la cinta. Este fue el caso del diputado Hendricks, interpretado por Jeffrey C. Kramer, que luego pasaría a ser un productor televisivo. A Robert Duvall le ofrecieron el papel de Brody, pero solo estaba interesado en interpretar a Quint. Charlton Heston expresó su deseo de quedarse con este rol, pero Spielberg pensó que era una estrella demasiado conocida para poner cara al jefe de policía de una modesta localidad. Roy Scheider también se interesó en el proyecto tras escuchar a Spielberg en una conversación en una fiesta en la que el director charlaba sobre hacer saltar al tiburón dentro de un barco. En un principio Spielberg no estaba del todo convencido de contratar a Scheider porque temía que interpretara a un tipo demasiado duro, similar a su personaje en The French Connection. 9 días antes de empezar a filmar no había actores para los papeles de Quint. Hooper, Lee Marvin y Sterling Hayden le ofrecieron personificar a Quint, pero ambos lo rechazaron. Zanuck y Brown acababan de trabajar con Robert Shaw en El Golpe y se lo propusieron a Spielberg. Shaw se mostró reacia a aceptar el personaje porque no le había gustado la novela de Benchley, pero decidió dar el sí a instancias de su esposa, la actriz Mary Ure, y su secretaria. Shaw basó su interpretación en la de su compañero de reparto Craig Kingsbury, un pescador local granjero y personaje excéntrico que interpretaba la película. Ben Gardner. Spielberg describió a Kingsbury como la versión más pura de lo que en mi opinión era Quint, y algunas de sus frases y comentarios se incorporaron al guión en los diálogos tanto de Gardner como de Quint. Para el rol de Hooper, Spielberg buscó en un principio a John Boyd, pero también se barajaron los nombres de Timothy Bottoms, Joel Grey y Jeff Bridges. El amigo del director, George Lucas, le propuso a Richard Dreyfuss, con quien éste había trabajado en American Graffiti. Este actor rechazó en principio el papel, pero cambió de opinión tras visionar la película El aprendizaje de Duddy Kravitz, que protagonizaba y que acababa de terminar de rodar. Decepcionado con su propia interpretación y temeroso de que nadie quisiera contratarlo una vez que ésta se estrenara, llamó inmediatamente a Spielberg y aceptó el papel en Tiburón. Debido a que la película que había visionado el director era muy diferente del libro en que se basaba, Spielberg le pidió que no lo leyera. Una vez confirmado el reparto, reescribieron el personaje de Hooper para adecuarse mejor al actor, así como para asemejarse al propio Spielberg, que acabó viendo a Dreyfuss como mi alter ego. Richard de Zanuck y David Brown, Baren, productores de Universal Pictures, habían oído hablar por separado de la novela Tiburón de Peter Benchley. Brown se encontró con el escritor en el departamento de ficción de la revista Cosmopolitan, que entonces era editada por su esposa Ellen Gurley. Brown, el editor de la sección de literatura de la revista, escribió un pequeño resumen de su argumento y concluyó con el comentario: podría ser una buena película. Ambos productores leyeron la novela en una sola noche.
y a la mañana siguiente coincidieron en que era lo más excitante que habían leído nunca y que querían producir una versión cinematográfica, aunque no estaban seguros de cómo se podría hacer. En 1973, antes de la publicación de la novela, compraron sus derechos por $175,000 estadounidenses. Brown afirmó que si hubiera leído el libro 2 veces nunca hubiera producido la película porque se habría dado cuenta de lo difícil que iba a ser ejecutar ciertas secuencias. Para dirigir la adaptación, Zanuck y Brown consideraron en principio al veterano cineasta John Sturges, cuyo currículo incluía Una aventura marítima, El viejo y el mar, antes de ofrecerle el trabajo a Dick Richards, quien el año anterior había dirigido su ópera prima Coraje, sudor y pólvora. Sin embargo, los productores acabaron irritados por el hábito de Richards de describir al tiburón como una ballena y pronto abandonó un proyecto que deseaba Steven Spielberg, joven cineasta de 26 años que ya había dirigido su primera película para el cine, Loca Evasión, con producción de Zanuck y Brown. Al final de una reunión en su oficina, Spielberg se hizo con una copia de la aún inédita novela de Bensley y quedó inmediatamente cautivado. Más tarde observó que era similar a su telefilme de 1971 Duel, pues según sus palabras, en ambas historias estos leviatanes atacan a cualquiera. Tras la salida de Richards del proyecto, los productores contrataron a Spielberg, quien firmó en junio de 1973 antes del estreno de Loca Evasión. Sin embargo, antes de que echara a andar la producción, Spielberg comenzó a tener dudas sobre el proyecto por temor a ser encasillado como el director del Camión y El Tiburón. Quería dirigir en su lugar Los aventureros de Lucky Lady de la 20ª Century Fox, pero Universal ejerció su derecho en virtud del contrato firmado con el director para impedir su marcha. Brown intentó convencer a Spielberg de seguir con la película, diciendo que después de Tiburón podrás hacer todas las películas que quieras. El filme recibió un presupuesto estimado en $35 millones y un plazo de filmación de 55 días. Se planificó el inicio del rodaje para mayo de 1974 y la Universal pretendía finalizar la filmación a fines de junio, cuando expiraba el contrato de la productora con el sindicato de actores de cine, y con ello evitar cualquier interrupción debido a una huelga. Para la adaptación, Spielberg quería conservar el concepto básico de la novela de Bensley, pero también eliminarle algunas de las subtramas. Declaró que su parte favorita del libro era la caza del tiburón en las últimas 120 páginas, y cuando aceptó el trabajo le dijo a Zanuck: me gustaría hacer la película si puedo cambiar los 2 primeros actos y basarlos en un guión original para luego ser muy fiel al libro en el último tercio. Cuando los productores adquirieron los derechos de la novela, prometieron a Bensley que podría escribir el primer borrador del guión cinematográfico. En total, llegó a escribir 3 borradores antes de que el guión fuera entregado a otros guionistas. Al enviar su última versión a Spielberg, le dijo: es lo mejor que pueda hacer. Uno de sus cambios fue eliminar el asunto del adulterio entre Ellen Brody y Matt Hopper, a sugerencia de Spielberg, que temía que esto mermara la camaradería de los 3 hombres a bordo del Orca. Durante la filmación, Bensley aceptó volver al proyecto para interpretar un pequeño papel como reportero. Spielberg, que sentía que los personajes del guión de Bensley resultaban todavía antipáticos, invitó al joven guionista John Byrum a que hiciera una reescritura, pero este rechazó la oferta. Los creadores de la serie de televisión Colombo, William Link y Richard Levinson, también declinaron una invitación del director y dramaturgo Howard Sackler, ganador de un premio Tony y un Pulitzer. Estaba en Los Ángeles cuando los productores comenzaron a buscar otro guionista y se ofreció a realizar una reescritura como director, y los productores no estaban satisfechos con el guión de Bensley y aceptaron enseguida. Spielberg quería cierta ligereza para Tiburón, con situaciones simpáticas que evitaran que la película se convirtiera en una caza en un mar oscuro, por lo que recurrió a su amigo Carl Gottlieb, un guionista y actor cómico que trabajaba entonces en la comedia televisiva La extraña pareja. Spielberg le envió un guión preguntándole qué es lo que cambiaría y si había en él algún papel que le interesaría interpretar. Gottlieb le devolvió 3 páginas con notas y eligió el personaje de Meadows, editor de un periódico local. Pasó una audición una semana antes de que Spielberg lo llevara a hablar con los productores sobre su participación como guionista. Aunque su acuerdo inicial era pulir los diálogos, en solo una semana finalmente Gottlieb se convirtió en el guionista principal y reescribió por completo el libreto. Durante las 9 semanas que duró el rodaje, el guión para cada secuencia se solía terminar de escribir la noche antes del rodaje, después de que Gottlieb cenara con Spielberg y los miembros del reparto y el equipo de rodaje para decidir qué es lo que incluiría finalmente en la película. Muchas líneas de diálogo fueron fruto de la improvisación de los actores durante estas comidas, y unas pocas se decidieron ya en el mismo set de rodaje. Caso de la célebre frase Adele de Roy Scheider: necesitará otro barco más grande. John Milius contribuyó a pulir algunos diálogos, y los guionistas de Loca Evasión, Matthew Robbins y Alvaro, también hicieron pequeñas contribuciones, pero no aparecen en los créditos. Spielberg afirmó que preparó su propio borrador, pero no está claro hasta qué punto los guionistas se basaron en él. Una
Alteración específica que él introdujo en la historia, fuera de cambiar la muerte del tiburón de recibir numerosas heridas, pasó a morir en la explosión de la botella presurizada, pues pensaba que al público le gustaría más un gran final conmovedor. El director estimó que el guión final tenía un total de 27 escenas que no estaban en el libro original. Bensley había escrito Tiburón después de leer sobre la captura de un enorme tiburón en 1964 por el pescador Frank Mundus. De acuerdo con Gottlieb, el personaje de quien está basado libremente en Mundus, para lo que leyó el libro Sportsing for Sharks que éste había publicado a Sackler, se le ocurrió la historia de fondo que relata a King como superviviente del desastre del USS Indianapolis. La cuestión de quién escribió el célebre monólogo de King sobre el Indianapolis ha provocado cierta controversia. Spielberg la describió como fruto de la colaboración entre Sackler Milius y el actor Robert Shaw, que también era guionista. Según el director, Milius convirtió el discurso de 3/4 de página que había escrito Sackler en un monólogo y este fue luego reescrito por el propio Shaw. Gottlieb le atribuye la autoría a Shaw y minimiza la contribución de Milius. Rodaje. Comenzamos la película sin un guión, sin un reparto y sin un tiburón. El actor Richard Dreyfuss sobre la accidentada producción de la película. El rodaje de Tiburón comenzó el 2 de mayo de 1974 en la isla Martha's Vineyard, Massachusetts, localización seleccionada. Después de que se barajara la posibilidad de rodar en Long Island, Brown explicó que la producción necesitaba una zona de vacaciones de clase media-baja para que parecía que los ataques del tiburón podían destruir su negocio turístico. Martha's Vineyard también fue elegida porque el océano circundante tiene un fondo marino arenoso que no llega más allá de los 11 metros de profundidad hasta 19 kilómetros de la costa, lo que ayudó a operar más fácilmente el tiburón mecánico movido por hélice, puesto que Spielberg quería rodar escenas submarinas para imitar lo que la gente ve mientras nada en el mar. El director de fotografía Bill Butler tuvo que idear nuevos equipos que permitieran la filmación en el mar y bajo el agua, entre ellos una plataforma acuática para mantener la cámara estable y ajena a las mareas y una caja estanca sumergible. Spielberg le pidió al Departamento de Arte evitar el color rojo tanto en los escenarios como en la indumentaria de los personajes, de modo que la sangre de los ataques del escualo fuera el único elemento rojo en pantalla y así causara un impacto mayor en los espectadores. El pueblo pesquero de Menemsa en Martha's Vineyard fue la principal localización del rodaje. Para la película se construyeron 3 réplicas de tiburones a tamaño real con accionamiento neumático, llamados Bruce por el equipo en honor al abogado de Spielberg, Bruce Reimer, un tiburón tipo trineo acuático sin vientre que era arrastrado por un cable de 100 metros y 2 tiburones sobre plataforma, uno que se movía de izquierda a derecha de la cámara en su lateral contrario. Tenía a la vista numerosas mangueras neumáticas y otro exactamente igual pero la inversa. El director de arte Joe Alves diseñó los tiburones a finales de 1973 y estos fueron construidos entre noviembre de ese año y abril de 1974 en Rolly Harper's Motion Picture Equipment Rental en San Valley, en el Valle de San Fernando, California. Su creación implicó un equipo de unos 40 técnicos de efectos supervisados por el renombrado especialista en efectos mecánicos Bob Matty, conocido por ser el creador del calamar gigante que aparece en la película de 1954 20.000 leguas de viaje submarino. Una vez terminados los tiburones fueron transportados en camión hasta el lugar de rodaje. A comienzos de julio, la plataforma usada para remolcar los 2 tiburones de las tomas laterales volcó mientras era sumergida hasta el lecho marino, lo que obligó a un equipo de buzos a recuperarla. El modelo del tiburón necesitaba 14 personas para accionar todas sus partes móviles. El rodaje fue complicado y su presupuesto se disparó. David Brown dijo que el presupuesto era de $4 millones y la película terminó costando $9 millones. Solo los efectos especiales costaron $3 millones debido a los problemas del equipo con los tiburones mecánicos, y no en vano los miembros más descontentos del equipo bautizaron el filme como Flows Effectos. Por su similitud con Jaws, Spielberg le atribuyó muchos de los problemas a su perfeccionismo y su inexperiencia. El primero quedó claro por su insistencia en rodar en el mar con un tiburón de tamaño real. Podría haber filmado la película en un tanque de agua o incluso en un lago protegido en alguna parte, pero no se habría visto igual en cuanto a su falta de experiencia. Dijo: yo era ingenuo sobre el océano, básicamente en el fondo era bastante ingenuo sobre la madre naturaleza y la arrogancia de un cineasta que creía que podía vencer a los elementos era temeraria, pero era demasiado joven para ser consciente de ello. Cuando exigí rodar la película en el océano Atlántico y no en un tanque de agua en Hollywood. El rodaje en el mar provocó numerosos retrasos. Barcos que no debían aparecer se colaban en pantalla, las cámaras se mojaban y una vez el barco Orca comenzó a hundirse con los actores a bordo, los tiburones mecánicos se averiaban demasiado menudo por diversas circunstancias como mal tiempo, el agua salada que se introducía por las mangueras neumáticas, su estructura se fracturaba debido a la presión del agua, su piel de cobertura se corroía y además se producía electrólisis desde la primera
Prueba en el mar la espuma de neopreno no absorbente que componía la piel de los tiburones se empapó de agua y los hinchó. Además, las réplicas del escualo se enredaban a menudo con las algas marinas. Spielberg calculó después que de las 12 horas de trabajo al día de promedio, solo 4 eran de filmación. Gottlieb, el guionista, estuvo a punto de ser decapitado por las hélices de un barco y Dreyfus quedó atrapado en la jaula submarina. Además, los actores sufrieron mareos por el balanceo de los barcos. Chow se marchaba a Canadá siempre que podía porque tenía problemas fiscales, bebía demasiado y estaba resentido con Dreyfus, quien estaba recibiendo críticas favorables por su papel en Duddy Kravitz. La montadora Verna Fields apenas tuvo material rodado con el que trabajar durante la filmación, pues según Spielberg rodábamos 5 escenas en un buen día, 3 en un día normal, y ninguna en un día malo. Los retrasos fueron fortuitos en algunos casos. El guión fue retocado durante el rodaje y los tiburones mecánicos muy poco fiables forzaron al director a rodar muchas escenas en las que solo se sugería la presencia del escualo. Por ejemplo, durante gran parte de la caza del animal, su ubicación solo es indicada por los barriles amarillos flotantes en la escena de apertura. El tiburón debía aparecer devorando a Chrissie, pero tuvo que ser reescrita para mostrar únicamente a la actriz Backlini siendo arrastrada por unos cables que simulaban el ataque del escualo. Spielberg también incluyó numerosas tomas en las que solo se veía la aleta dorsal del escualo. Esta restricción forzada a la hora de mostrar al animal paradójicamente añadió suspense a la película. Como Spielberg señaló años después, el filme pasó de ser como una película de terror japonesa de los sábados por la tarde a parecerse a las de Hitchcock. Cuanto menos ves, más suspense. En otra entrevista dijo algo similar: el tiburón averiado fue un regalo del cielo, hizo que me pareciera más a Alfred Hitchcock que a Ray Harryhausen. Las actuaciones fueron cruciales para convencer a la audiencia de la presencia de un gran tiburón. Cuanto más falso parecía el tiburón en el agua, mayor era mi ansiedad por mejorar el naturalismo de las interpretaciones. Ron y Valerie Taylor filmaron las tomas de tiburones reales en aguas de Australia con un maniquí de pequeño tamaño en una diminuta jaula para crear la ilusión de que los tiburones eran enormes. Durante la filmación de los Taylor, un auténtico gran blanco atacó el barco y la jaula vacía, con lo que consiguieron unas imágenes impresionantes que Spielberg quiso incorporar a la película. El problema era que no había nadie dentro de la jaula en el momento de esa filmación y según la novela era Hopper el que estaba en su interior intentando acabar con el escualo, por lo que el guión tuvo que ser modificado. Hopper ya había escapado de la jaula, con lo que ya se pudo incluir la filmación del ataque real. Como señaló el productor ejecutivo Bill Gilmore, el tiburón australiano reescribió el guión y salvó al personaje de Dreyfus. Estaba previsto que el rodaje durase 55 días, pero finalizó el 6 de octubre de 1974, 159 días después de empezar. Spielberg, reflexionando sobre el prolongado rodaje, afirmó: pensé que mi carrera como cineasta había terminado. Oí rumores de que nunca volvería a trabajar porque nunca nadie había rodado una película durante más de 100 días. El propio Spielberg no estaba presente cuando se filmó la escena final de la película, la explosión del tiburón, porque pensaba que el equipo estaba planeando tirarlo al agua cuando la escena hubiera finalizado. Desde entonces se ha convertido en una tradición que este director no esté presente en la filmación de las últimas escenas de sus películas. Más tarde se rodaron escenas submarinas en un tanque de agua de la Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City, donde los especialistas Dick Barlock y Frank James Sparks sustituyeron a Dreyfus en la escena del ataque a la jaula y otras tomas cerca de la isla Santa Catalina, California. El barco Orca fue transportado a Los Ángeles para que el equipo de efectos de sonido pudiera grabar pistas tanto para el barco como para las escenas subacuáticas. La montadora Verna Fields, que había completado un primer montaje de los 2 primeros tercios de la película antes de la caza del tiburón, terminó todo el montaje y reelaboró algunas escenas. Según Zanuckey, en realidad intervino y reelaboró algunas escenas que Spielberg había construido con tono cómico para hacerlas más terroríficas, y otras escenas que él filmó terroríficas y las convirtió en cómicas. Después de las exhibiciones de la película previas al estreno general, se alteraron 2 escenas. Debido a que los gritos de los espectadores habían impedido escuchar la frase «necesitará un barco más grande» que pronuncia Schrader, se alargó la escena de su reacción de impresión tras la aparición del escualo y se elevó el volumen de la frase. Spielberg también decidió que quería un grito más, y volvió a filmar la escena submarina en la que Hopper descubre el cadáver de Ben Gardner. Para ello tuvo que poner $3,000 americanos de su bolsillo porque la Universal se negó a pagar la nueva filmación. Esta escena submarina se filmó en la piscina de la editora Fields en Encino, California, usando un modelo de látex de la cabeza de Craig Kingsbury pegado a un maniquí que fue colocado en el casco del barco. Para finalizar, esperamos que les haya gustado esta breve historia. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir para seguir creciendo.